Saludos cordiales. Felicitaciones, perdedor. Hemos terminado. Se burló de mí delante de sus amigos ricos el día de mi cumpleaños y empujé mi regalito por encima de la mesa. En voz baja dije, explica lo tuyo. Hermanas, ¿por qué la cuenta de estudiante está vacía? Tus padres, ¿por qué su casa? Y la de ellos. Los coches desaparecen en minutos y tus socios explican por qué la empresa muere antes de que se sirva el postre. Me levanté y comenzó el pánico. ¿Y Quoth, qué clase de persona le entrega los papeles del divorcio a su esposa el día de su cumpleaños? Y Quoth. Mi madre me había preguntado cuando la llamé 2 semanas antes. Sobre el próximo gritó la humillación. Pero ella hizo la pregunta equivocada. La pregunta correcta era, ¿qué tipo el hombre prepara en secreto? La destrucción de todo lo que conoce desde hace 6 meses él. Marido valora mientras ella pretende ser la esposa leal que él espera. La respuesta estaba sentada en el otro extremo de la mesa en Marcel, viendo a Jens actuar frente a su audiencia por ignorancia. Mientras mi mano descansaba sobre el sobre, ¿quién respondería a ambas preguntas? Exactamente como se merecía. Pero me estoy adelantando, para entender cómo llegué a este momento. Hay que entender la ilusión perfecta que había mantenido durante años. Esa mañana, 2 semanas después de la llamada de mi madre, me desperté a las 6:30 de la mañana, como lo había hecho todos los días durante años. Jens estaba acostado de su lado de nuestro grande. El lecho conyugal se apartaba de mí incluso mientras dormía. El espacio entre nosotros bien podría haber sido un océano. Estudié su espalda por un momento, recordando cómo me había acercado en esos somnolientos minutos de la mañana antes de que comenzara el día. Ahora estaba agarrando el borde del colchón, como si pudiera atrapar algo si me tocaba accidentalmente. Nuestra villa en Grunwald estaba en silencio cuando me dirigí a la cocina. 5 dormitorios, 4 baños y un garaje doble repletos de los símbolos de estatus que Jens tenía para mostrar al mundo. Las encimeras de mármol estaban frías bajo mis palmas cuando toqué su café matutino con ciencia. Preparado con precisión. Mezcla etíope de esta tostaduría boutique en Berlín Mitte. 15 segundos en el mi, no 14, no 16. Agua exactamente. Calentado a 90 Celsius. Había aprendido por las malas que cualquier cosa menos que la perfección me haría ganar ese ceño particular que él había perfeccionado y que decía que lo estaba decepcionando otra vez. Mientras se preparaba el café, dispuse su desayuno sobre la porcelana Meissner que nos había regalado su madre por nuestro 5º aniversario de boda. Una tortilla de claras con espinacas ecológicas sin sal, una rodaja de trigo integral con exactamente una cucharadita de mantequilla de almendras untada hasta el borde, jugo de naranja recién exprimido, vaso de cristal que debía colocarse exactamente a 1 centímetro del borde del plato. Detalles de este tipo parecían amorosos, a menos que uno se diera cuenta de que, de hecho, eran los términos de un contrato tácito según mi valor de éxito. Se midieron las actuaciones. Jens apareció a las 6:45 de la mañana. Su reloj interno era tan preciso como cualquier otra cosa en su vida. El de color antracita, el traje de jefe le quedaba perfecto. Su WH o el Amnain captó la luz de la mañana. Se sentó en la isla de la cocina, sin darse
Cuenta y de inmediato. Se sumergió en su celular. Y Quote, la reunión de inversores es a las 10 y Quote, en punto y Quote, dijo sin levantar la vista. Y Quote, asegúrate de estar allí a las 5. Para preparar la sala de conferencias y Quote. Y Quote, por supuesto y Quote. Respondí, manteniendo el tono neutral que había perfeccionado. Y Quote, ya he preparado los documentos de presentación y Quote. Lo que no dije fue que anoche también pasé 3 horas depurando el algoritmo que ejecuta estos impresionantes. Hizo posibles las devoluciones. El algoritmo Peter a mí. Bebé, nací de mi doctorado. Caete en finanzas computacionales, criado a través de innumerables noches de insomnio, de programación y pruebas. Pero en el mundo de Yen yo era solo la mujer quien organizó los documentos y sirvió al café mientras explicaba mi trabajo a salas llenas de hombres que pautas para comprenderlos. 3 horas después estaba parado en el cristal. Sala de conferencias de Mainblick. Capital en Frankfurt. Dispuso carpetas de cuero en cada lugar mientras Jens probaba el clique de presentación. Pronto llegarían 20 inversores. Hombres con más dinero. Qué imaginación que confió en Jens para enriquecerse. Nunca sabrías que los modelos matemáticos que presentó eran revolucionarios. Análisis predictivo que superó consistentemente las expectativas del mercado en un 12%, en mi opinión. Fueron creados en su cabeza, no en la suya. Y Quote, recuerda, Lena y Quote, dijo Jens, ajustándose la corbata en el reflejo de la ventana que daba al horizonte de Frankfurt. Eres mi apoyo administrativo. En caso de que alguien pregunte, no queremos confundir la narrativa. La narrativa era en lo que se había convertido nuestro matrimonio. Una historia cuidadosamente construida, en el que Jens Artig era el brillante experto financiero que había construido mi capital para los ojos de la nada mientras yo fue la mujer afortunada que se casó. Bien, sin importar que yo hubiera escrito cada línea de código que la nuestra puso en funcionamiento la plataforma comercial. No importaba qué hubiera pasado. Años desarrollando algoritmos que pudieran predecir micromovimientos del mercado con una precisión asombrosa. Los inversores entraron y sacudieron la mano de Jens con la reverencia reservada a alguien que podía multiplicar su fortuna. Serví café del plateado. Servicio invisible como un mueble, mientras Jens con su comenzó la presentación. Explicó las últimas mejoras del algoritmo PYT con la confianza de alguien que entendía lo que decía, aunque yo sabía que estaba leyendo mis explicaciones como líneas en una. Había aprendido la obra de memoria. Y Quote, la red neuronal procesa alrededor de 12.000 puntos de datos por segundo y Quote, dijo, haciendo clic en una diapositiva que diseñé a las 2 de la madrugada. Y Quote, nuestra máquina patentada. El modelo de aprendizaje se adapta a la volatilidad del mercado en tiempo real. Un inversor, un hombre de mirada aguda llamado Morrison, de un fondo de cobertura suizo, levantó la mano. ¿Cómo tiene en cuenta el algoritmo los patrones comerciales irregulares durante las sesiones fuera del mercado? La sonrisa de Jen no flaqueó, pero vi que el micrófono se detenía, un breve destello de pánico antes de que se desviara. Excelente pregunta. Hagámoslo por nuestros técnicos. Eliminar la inmersión profunda en el próximo trimestre. Ahora sobre las devoluciones. Me quedé junto al servicio de café, con las manos firmes a pesar de la
Esa noche, después de la cena familiar en casa de los Hart, me quedé despierto repitiéndola. Risa sarcástica de su padre en mi cabeza mientras Jens roncaba a mi lado. El reloj de mi mesita de noche brillaba 3:47 de la madrugada. Cuando finalmente dejé de dormir y bajé a preparar té de manzanilla. La cocina se sentía diferente. En la oscuridad, menos como un escenario en el que realizaba mis propios deberes, pero más bien como un espacio donde realmente podía pensar. Estaba sentado en la isla con mi computadora portátil. Y realmente quería verificar el código, dijo. Pero me encontré despertando, mirando fotos de Facebook de mi madre. Ella tenía algo sobre ella, publicó la reunión del club de lectura. Estaba sentada con sus amigas en una modesta sala de estar en Sajonia-Anhalt. Todas parecían realmente felices de una manera que ni siquiera podía recordar. La mañana siguiente trajo otra introducción, pero esta vez algo cambió. Jens se sentó en su lugar habitual en la barra de desayuno y hojeó su teléfono mientras yo dejaba su plato perfectamente preparado. Pensé en la próxima operación de mi madre, en cómo intentaría arreglárselas sola en este pequeño apartamento con un andador. Y Quoth, tengo que visitar a mi madre la próxima semana y Quoth, le dije, sirviéndole el café. Su reemplazo de cadera es programado para el jueves y Quoth, Jens no levantó la vista de su pantalla. Y Quoth, esta mujer todavía vive de alquiler y Quoth, ¿no es cierto? ¿A su edad? Eso es vergonzoso. No esta mujer. Mi madre, no la persona que me crió sola después de mí. Mi padre había muerto, solo esta mujer. Sentí mi mandíbula tensa mientras dejo la cafetera con más fuerza de la necesaria. La van a someter a una cirugía mayor, Jens. Ella necesita a alguien allí. Luego envíale dinero. Para una enfermera. No podemos darnos el lujo de que desaparezcas en Sajonia ahora. El alemán se acerca a la presentación del banco. Agitó la mano con desdén y continuó mirando su teléfono. Entonces algo en la pantalla le hizo sonreír. Una sonrisa real, no la ensayada para los clientes. Su pulgar se movió rápidamente, escribiendo una respuesta a lo que fuera que había provocado esa alegría genuina que no había visto dirigida a mí en meses. Cuando se dio cuenta de que estaba mirando, rápidamente borró lo que había escrito y colgó el teléfono. Mostrar hacia abajo. De hecho, se suponía que debía ir esta mañana y Quoth, dijo, dejando atrás su desayuno a medio comer. Y Quoth, David Lawson viene a hablarnos de una reestructuración técnica y Quoth, David Lawson. El nombre provocó una pequeña señal de advertencia en mi cabeza, pero Jens ya estaba subiendo las escaleras para recoger su maletín. Escuché la puerta del garaje abrirse y cerrarse, dejándome sola con sus bolas frías y las mías en crecimiento. Inquietud por ese mensaje eliminado. Y la repentina devuélvele la sonrisa. 3 días después estaba en él. Nuestro oficina en casa y realicé la copia de seguridad trimestral de los archivos de mi Blick Capital. Jens insistió en que guardáramos copias privadas de todo. Paranoico ante caídas de servidores o ciberataques. Los discos duros externos zumbaban cuando se transfirieron terabytes de datos y normalmente utilicé este tiempo para
Revisar el código, buscando errores u oportunidades de optimización. Pero esta vez uno emocionado. Carpeta de mi atención. Reestructuración confidencial. En el tercer trimestre. Mi dedo se mantuvo sobre el mouse antes de hacer clic. Dentro había documentos fechados hace 3 semanas que me helaron la sangre. Un borrador de comunicado de prensa anunció a David Lawson como nuevo director de tecnología de Mainblick Capital. Ni consultores, ni consultor, pero circuito. Mi rol o lo que es mío el papel que debería haber sido si alguna vez me hubieran reconocido. El organigrama mostraba a Jens en la cima, David directamente debajo de él y 3 nuevos socios de su red de antiguos alumnos de RWTH. Aachen. Una universidad técnica puramente westfaliana. Se amplió el equipo directivo. Mi nombre no apareció en ninguna parte, ni siquiera en las notas al pie o en el apéndice. El último documento fue peor. Un memorando titulado Iniciativa de Eficiencia Operacional describía planes para racionalizar las operaciones mediante la eliminación de puestos redundantes. Redundante, 8 años construyendo todos los sistemas técnicos que hicieron que mi visión fuera funcional y yo era redundante. Abajo en el distintivo de Yen había una nota escrita a mano. Implementación después de que se resolvió el asunto privado de Cui. Asunto privado. ¿Era eso en lo que me había convertido? Me temblaban las manos mientras ponía todo en una partición oculta. Copiado de mí. Computadora portátil privada. La barra de progreso del trimestre de respaldo continuó arrastrándose mientras yo estaba sentado absorbiendo la realidad de que mi eliminación había sido planificada, documentada y programada. Como cualquier otra transacción comercial. 2 días después necesitaba un poco de aire y decidí almorzar en la pequeña cafetería cerca del edificio de mis oficinas en Blick. Rara vez comía solo. Pero empezamos a sentir que las paredes de nuestra casa se estaban cerrando. El lugar estaba lleno de los habituales. Multitud del almuerzo del distrito financiero. Acababa de pedir un sándwich cuando Julia Brand, la secretaria de Jen, entró con otra mujer que no reconocí. Se sentaron directamente detrás de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el abrumador perfume de Julia. Saqué mi teléfono y fingí leer, pero en secreto presioné grabar. Y Quote, la sorpresa de cumpleaños en Marcellos está preparada y Quote, dijo Julia. Su voz llevaba esa chismosa emoción que significaba que eran conocedores. Información compartida. 40 invitados, comedor privado, el programa completo. Y Quote, el cumpleaños de ¿quién? Y Quote, preguntó su amiga. La esposa, pero ese no es realmente el punto. Jens finalmente está listo para realizar el cambio que ha estado planeando. Ya sabes, la situación que todos estábamos esperando que él resolviera. Se rieron y mi estómago se revolvió mientras Julia continuaba. La pobre mujer todavía le trae el almuerzo todos los martes. Como un devoto. Ama de casa de los años 50. Ella no tiene idea lo que les espera. Todos en la oficina lo saben información sobre Aline. Todos menos ella. Aline. El nombre me golpeó como agua helada. Mantuve mi respiración constante, mis ojos pegados a la pantalla de mi teléfono mientras cada plata era absorbida. ¿Y Quote realmente está pasando por esto? ¿Y Quote? Preguntó su amiga. Y Quote, absolutamente.
Ha estado posponiendo. Los hombres como Jens no se van sin más. Destruyen lo que dejan atrás. Agarré el volante con más fuerza mientras conducía hacia nuestro garaje esa noche. Encontré a Jens desmayado en la cama. Sofá de cuero en su estudio. Sobre la mesa auxiliar había 3 vasos de whisky vacíos. Los documentos del comité de planificación de antiguos alumnos de RWT estaban esparcidos sobre su pecho, subiendo y bajando con sus ronquidos. Ese se había convertido en su ritual de los jueves. Bebiendo con sus amigos de la universidad a través de videollamadas, reviviendo sus días de gloria mientras planea su continuo dominio en el mundo financiero. Me quedé en la puerta por un momento, estudiándolo. Él transmitió esto conscientemente, exudaba arrogancia, con la boca ligeramente abierta. Una mano todavía sostenía, sin apretar, su teléfono celular. La pantalla se iluminó con una notificación de Alin. Solo su nombre, ningún apellido en el suyo, contactos como si ya fueran lo suficientemente íntimos como para no necesitar más identificación requerida. Lo dejé allí, tomé mi computadora portátil y fui al baño de visitas en el otro extremo de la casa. Suena absurdo dar más detalles sobre un baño, pero era la única habitación donde podía cerrar la puerta con llave sin generar preguntas si Jens se despertaba. Bajé la tapa del inodoro, balanceé mi computadora portátil sobre ella y me senté en el borde de la bañera con una libreta. Si quería protegerme de la destrucción planeada por Jens, tenía que construir algo más fuerte que una red atómica. Tuve que volverme invisible, tal como él me había hecho invisible. Pero a propósito, el primer paso fue este. Se funda Nemesis Holdings. Aprendí sobre estructuras offshore mientras ayudaba a los Hart a minimizar sus obligaciones fiscales. Las empresas fantasma en Luxemburgo y sus inversiones en él para establecer islas Zen. Ahora usé lo mismo conocimiento para mi propia protección. Cada entidad que creé parecía legítima en papel, con la documentación adecuada y números de registro que pasarían una auditoría informal. Bermudas para ellos. Principal Holding, filiales de Cayenne para el armas de inversión y una GmbH alemana para interactuar con las empresas europeas. A las 3 de la madrugada tenía 7 empresas interconectadas que solo existían en documentos legales y servidores cifrados. Todo controlado por mí a través de contraseñas que Jens nunca buscaría. La oportunidad de crear esta estructura. La fabricación del arma llegó antes de lo esperado. Ese domingo estábamos cenando en Artix, cuando el padre de Jens empezó a hablar sobre los intereses de su hipoteca para quejarse de la propiedad en Campen en SYL. Arti padre refunfuñó ante su segundo martini. 7% para un préstamo grande. Incluso con nuestra calificación crediticia, estos bancos ya no tienen ningún respeto. Levanté la vista de mí. Salmón apenas tocado. Una idea formada. Con claridad cristalina. Ya sabes, algunos de mis alumnos de KIT han fundado un fondo de inversión. Buscan estables y de bajo riesgo oportunidades para asegurar préstamos inmobiliarios a los establecidos, familias, cosas así. Margarete Artixlas. Cejas se alzaron levemente. La primera vez que alguien mostró interés en algo que había dicho en meses. ¿En realidad? ¿Qué tipo de condiciones? Mucho mejores que las tasas bancarias.
Tal vez un 4,5% con planes de pago flexibles. Prefieren trabajar con personas en las que pueden confiar. Mantuve mi voz casual. Cortar otro trozo de salmón. Podría organizar una presentación si quieres. ¿En una semana? Orquesté el trato de mi vida. Los socios inversores que inventé tenían una experiencia impresionante que obtuve de los perfiles de LinkedIn y directorios de WHU fabricados. Creé direcciones de correo electrónico, números de teléfono que se reenviaban a teléfonos móviles desechables e incluso permitían que un amigo realizara una llamada rápida con el abogado de Arch como uno de los. Aparecen los socios. La documentación era impecable. Páginas y páginas de lenguaje crediticio estándar que cualquier abogado reconocería. Pero enterrado en la subsección 74C era un solo párrafo sobre cláusulas de aceleración que eran esenciales. Hubo cambios en las relaciones familiares del principal prestatario. El abogado de Atix, un compañero de golf más interesado en sus honorarios que en la diligencia debida, lo leyó durante una revisión apresurada el viernes por la tarde. Cosas estándar y quote, dijo con demasiada dureza mayor. En realidad mejores condiciones de lo que normalmente veo. La semana siguiente se completó la refinanciación de 15 millones de euros. Los Artics celebraron su situación financiera. Clevernis durante la cena y brindó por sus astutas habilidades de negociación mientras sonreía en silencio, sabiendo que acababan de entregarme un arma cargada que podía destruirlos con 7 minutos de antelación. Pero el sector inmobiliario fue solo el comienzo. El verdadero premio fue mi visión del capital mismo. Durante nuestras ventanas de mantenimiento programadas, en el que los sistemas de comercio para actualizaciones y los parches estaban fuera de línea, comencé el delicado proceso de fragmentar el algoritmo de Pital. Era como uno. Cirugía de creación propia, separando cuidadosamente componentes que fueron diseñados como un todo integrado. La belleza estaba en el camino y forma en que lo estructuré. Cada parte parecía rutinaria. Ser una actualización o parche. Cosas que Jens tenía que aprobar. Como parte de las operaciones normales. Él lo firmó formularios de permiso que coloqué sobre su escritorio sin leerlos. Por lo general, mientras hablaba por teléfono o revisaba portafolios. Solo cosas técnicas y quote, murmuró, garabateó su firma y ya estaba pensando en su próxima reunión. Lo que realmente firmó fueron acuerdos de licencia entre Mindblick Capital y varios Nemesis participaciones filiales. Los componentes de la red neuronal han sido licenciados por una entidad. El modelado predictivo de otro, los protocolos de procesamiento de datos de un tercero. Vistos individualmente, estos parecían acuerdos como los estándar. Relaciones con proveedores. Juntos significaron que mi capital de visión ya no tenía la tecnología que lo hacía valioso. Me están alquilando sus propios cerebros y el contrato de arrendamiento tenía algunos términos muy específicos sobre lo que sucedería si se suspendieran los pagos o se rompieran los contratos. La última pieza se refería a las hermanas de Jen. Emma y Sophie siempre me habían tratado como a una empleada, pero estaban felices de aceptar mi ayuda en lo que respecta a sus fondos fiduciarios. Durante una de nuestras cenas familiares, cuando se quejaron de las implicaciones fiscales de sus distribuciones, les ofrecí ayudar a reestructurar sus fideicomisos para lograr una mayor eficiencia.
Y Kuot, lo sabe, cuando abrí la puerta, ella me miró durante un largo rato y me abrazó en un abrazo que duró más que nuestro saludo habitual. Se sentía más delgada de lo que recordaba, pero sus brazos aún eran fuertes y todavía eran capaces de mantenerme unido cuando sentía que me estaba desmoronando. No hizo comentarios sobre la casa, los muebles caros ni ninguno de los símbolos de estatus. En lo que Jens insistió. Ella simplemente estudió mi rostro con esos agudos ojos marrones que siempre habían visto a través de mí. Y Kuot, has perdido peso y Kuot, dijo, dejando su gastada bolsa de viaje en nuestra chimenea de mármol. Y Kuot, estaba ocupada y Kuot, respondí, llevándola a la cocina. Charlamos un poco mientras yo preparaba té, hablando de su club de lectura y del nuevo nietos de sus vecinos. Pero cuando el BMW de Jen se detuvo en el camino de entrada antes de lo esperado, sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Mamá inmediatamente notó cómo estiraba mi espalda, cómo mis manos acariciaban mi cabello, cómo rápidamente comprobaba mi apariencia en el reflejo del microondas. Jens entró furioso, le dio a mi madre un beso rutinario, de apenas contacto, en la mejilla. Y anunció que tenía un fin de semana de golf con clientes. Saldría temprano el sábado por la mañana y regresaría el domingo por la noche. El alivio que siento ante su partida debe ser en la mía cara porque mamá se acercó al mostrador y me apretó la mano tan pronto como su auto desapareció calle abajo. El sábado por la mañana después de Jensen, el después de que él se fue a su viaje de golf al amanecer, mamá preparó huevos revueltos y tostadas, mientras yo me sentaba en la mesa de la cocina en pijama por primera vez en años. El sol de la mañana entraba por las ventanas y por un momento sentí como si estuviera de vuelta en nuestra antigua cocina. Sajonia Anal antes de Jens, ante mis ojos, antes de que aprendiera, para hacerme pequeño. Y Kuot, ¿cuánto tiempo ha sido tan cruel? Y Kuot, preguntó mamá de repente, sin levantar la vista de los huevos que estaba haciendo. La pregunta me tomó por sorpresa y las lágrimas brotaron de mis ojos antes de que pudiera detenerlas. Y Kuot, no sé a qué te refieres. Y Kuot se volvió hacia mí con expresión amable pero decidida. Y Kuot, cariño, vi cómo saltaste cuando su auto se detuvo ayer. Verificaste 3 veces tu apariencia antes de que él cruzara la puerta. Te tienes a ti mismo en tu propio. En casa me disculpé por el tipo de té. Entonces te vuelvo a preguntar. ¿Cuánto tiempo lleva rota la represa? Le conté todo entre sollozos ahogados. En mi opinión, la eliminación sistemática. El club de chicos RWH que me reemplazó. Las conversaciones que escuché sobre Alin, la planificación del divorcio que descubrí. Mamá escuchó sin interrumpirme. De vez en cuando se acercaba para apretarme la mano o pasarme pañuelos a través de la mesa. Cuando terminé, ella permaneció en silencio por un largo momento. Tu padre tuvo una primera esposa y Kuot, dijo finalmente, y Kuot, antes que yo. Y Kuot esperó demasiado para irse, siguió pensando que las cosas mejorarían, que él cambiaría. Cuando finalmente salió, ella lo había perdido todo. No solo dinero, pero a ti mismo. Ella se levantó y me puso de pie. Y Kuot, vamos a prepararte una bolsa de emergencia. Por si acaso. Y Kuot, pasamos la tarde tomando una pequeña, llena las maletas con lo esencial.
ropa, copias de documentos importantes que había reunido, dinero en efectivo que había retirado lentamente en pequeñas cantidades. Mamá me ayudó a dejarlo atrás. Esconder el equipo de esquí en el trastero del sótano 1. Lugar al que Jens nunca fue. Cuando estés listo para partir Ikuot, dijo Ikuot, ups, estaré allí Ikuot. El martes, después de que mamá se fue. Yo estaba trabajando desde casa cuando sonó el timbre. Un repartidor estaba de pie con un elaborado ramo de peonías, de color rosa suave y blanco, que debía haber costado una fortuna. Lo mencioné hace años Pentecostés. Es mi flor que menos me gusta. Me parecieron pretenciosos y exagerados, pero aparentemente alguien más la amaba. El mapa era pequeño color crema con bordes dorados. No puedo esperar. Por tu libertad. Me temblaban las manos mientras llevaba el ramo adentro. Esto no era para mí. El proveedor se equivocó. O tal vez ese era exactamente el error que necesitaba ver. Encontré la tarjeta de la floristería y llamé con voz alegre. Hola, acabo de recibir un hermoso ramo de flores, pero quiero asegurarme de que el pedido permanente para la próxima semana sea correcto. Oh, sí, señora Artigue. Gorjeó el florista. La emisión semanal de señor Artigue. En nombre de la señora Aline Thompson. Deberíamos continuar. Todos los martes a las 2 p.m. Entrega de relojes a Suite 1247 en el Four Seasons del centro. Esto es perfecto, logré decir. Todos los martes a las 2 de la tarde como siempre. Ha sido muy consistente. Durante los últimos 6 meses. La señorita Thompson tiene suerte de tener una amiga tan devota. 6 meses. Mientras yo intentaba salvar nuestro matrimonio, él había estado enviando Pentecostal a otra mujer cada semana mientras supuestamente tenía reuniones con clientes. Dulce 1247. Lo escribí con mano firme, a pesar de que estaba gritando por dentro. 2 semanas más tarde, Jens insistió que lo hice miembro de exalumnos de RWTHN. Acompañado. Necesitamos uno cerrado frente actual y Kuot, dijo, sin darse cuenta de la ironía. Me posicionó en la mesa, esposas en un rincón, mientras él dialogaba con posibles inversores cerca del bar. Me senté entre la tercera esposa de un cirujano plástico y la novia de un administrador de fondos de cobertura que no podía tener más de. Ambos hablaron sobre casas de vacaciones mientras yo servía salmón en mi plato. Entonces escuché la voz de Jen atravesar la habitación. Alguien me preguntó sobre el algoritmo que yo consideraba y Jen se explicó mi trabajo hasta los modelos matemáticos específicos que había desarrollado durante mi doctorado. Incluso usó mis exactos formulaciones de nuestras discusiones matutinas hace años, cuando habíamos sido socios en algo más que el nombre. Me obligué a sonreír y a sentir cuando la esposa del cirujano plástico me preguntó si estaba orgulloso de él, el éxito de mi marido. Lo vi al otro lado de la habitación. Vista del profesor Thomas Morrison, mi antiguo profesor Kit, que sirvió como asesor en mi tesis. Se paró cerca de la barra y la mirada que me lanzó fue de completa comprensión. Él sabía exactamente cuyo trabajo describió Jens. Levantó ligeramente su vaso de agua hacia el mío.
Dirección 1. Reconocimiento silencio. Y Quote usa algo sofisticado esta noche y Quote dijo sin mirarme. Y Quote, ¿no esa cosa negra, que siempre tomas como estándar? Allí tendremos gente importante y Quote. Recogí el sencillo vestido negro de mi lado del armario que acababa de despedir. Era elegante en su sencillez, lo compré con mi propio dinero antes de casarnos. De una época en la que me vestía para mí, no por sus expectativas. Creo que usaré este. Se volvió hacia mí. Su mandíbula se tensó, como cuando no estaba de acuerdo con él en cosas pequeñas. Jens, acabo de decir es mi cena de cumpleaños, ¿no? Lo interrumpí y lo miré directamente a los ojos. Debería usar esto en lo que me siento cómodo. Algo cruzó por su rostro. Sorpresa, tal vez. Error de juicio. Él no tenía uno. Se espera resistencia. No esta noche. Cuando pensó que me estaba quedando ciego en su. Al caer en la trampa, se encogió de hombros y se giró hacia su lado. Cerró el armario y sacó su traje Armani azul marino. Me senté en mi tocador maquillándome mientras él se vestía, mirándolo en el espejo mientras se abrochaba los gemelos. Eran nuevos, platino con pequeños zafiros que captaron la luz. Nunca la había visto antes, pero reconocí el joyero de Cartier que había sobre su cómoda, el mismo tienda donde aló en Instagram el mes pasado. Había publicado fotos. Aunque Jens no sabía que yo las había revisado después de descubrir el Finstrohelt. Y Quote, estos son hermosos y Quote, gemelos y Quote. Dije, aplicándome rímel con mano firme. Un regalo de un cliente y Quote. Respondió demasiado rápido, alquilando mi mirada en el espejo. Para cerrar el trato con Patterson. El trato con Patterson. Se había cerrado. ¿Hacía 3 meses? Pero no lo señalé. En cambio, metí la mano en el mío, saqué el portátil y puse el sobrenegro en mi bolso. De noche, sintiendo su peso como un arma cargada. Los disparadores automáticos estaban configurados para activarse en el momento exacto, sincronizados para dispararse en el momento en que le entregué el sobre. A 7 minutos de ese momento, toda su visión del mundo colapsaría. El viaje hasta Marcellus tomó 20 minutos en el tráfico vespertino. Jens lo pasó con su celular, escribiendo mensajes de texto rápidamente mientras veía pasar las luces de la ciudad borrosas. En un momento se estaba riendo de algo en su pantalla y vislumbré el nombre de Julia. Antes de apagar el teléfono. Probablemente coordinaron los detalles finales de mi humillación. El Marcellus estaba en el último piso de un hotel boutique en el centro de Frankfurt. Su comedor privado era un estudio de lujo calculado. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, ya podía escuchar voces y risas detrás de las puertas de vidrio esmerilado. Jens puso su mano sobre mi mano inferior atrás y me llevó adelante, como a un cordero al matadero. La sala estaba llena, con 40 invitados y mi estómago se apretó al reconocer sus rostros. Cada persona vino de Jens mundo, sus amigos de RWTH, sus socios de capital de Mainblick, sus esposas y amigos que frecuentaban los mismos clubes exclusivos y pasaban sus vacaciones en Suld. Ninguno de mis amigos estuvo allí, ni siquiera una vez. Amigos de mi red KT Alumni. Esto no fue una fiesta de cumpleaños, fue una audiencia cuidadosamente seleccionada para Jens. Actuación.
La disposición de los asientos. Me dijo todo lo que necesitaba saber. La tarjeta de lugar de Jen estaba en la cabecera de la mesa y dominaba la habitación. El mío estaba al final aislado. Como una ocurrencia tardía. Pero la verdadera revelación fue esta. Tarjeta de lugar a la derecha de Jens. Aline Thompson, impresa con el mismo elegante quigrafía como todos los demás. Ella ya estaba allí, con un vestido blanco, que resaltó su cabello rubio y se rió de algo, dijo David Lawson. Ella levantó la vista cuando entramos y mis ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo antes de alejarse. Y Quote, feliz cumpleaños, Lena, y Quote, dijo. Margarete Artigui me dio un beso al aire en la mejilla con los labios que apenas se movían. Su sonrisa era de esas que se le dan a alguien en un funeral, llena de lástima incomodidad. Reconocimiento. Ocupé mi lugar en el otro extremo de la mesa, rodeada por las esposas más jóvenes que inmediatamente comenzaron para hablar sobre su instructor de pilates. El champán ya corría. Los atentos camareros rellenaban constantemente los vasos. Noté cómo la gente seguía mirándome y luego apartaba la mirada cuando les devolvía la mirada. Julia realmente sonrió cuando sus miradas se encontraron y ella levantó su copa en un gesto burlón. La cena transcurrió con dolorosa previsibilidad. 7 platos de comida elaborada que no pude saborear, acompañados de vinos que Jens había seleccionado para impresionar a su audiencia. Se encontraba en su extremo de la mesa, contando historias de acuerdos y conquistas mientras Aline le tocaba el brazo y se reía en los momentos adecuados. Como postre, uno elaborado. Cuando llegó chocolate. Es flet con una sola vela. Tarareó. Espacio con expectativa. Jen se levantó y golpeó su vaso de cristal con una cuchara de plata. La charla cesó inmediatamente. Todos los ojos se volvieron hacia él, mientras captaba la atención de la sala. Parecía confiado. Poderoso, el hombre exitoso que siempre quiso ser. Su sonrisa era la más fría lo que alguna vez había visto. Antes de llegar a casa de Lena. Brindis de cumpleaños, empezó. Su voz llevaba esa especial sonido de alguien a punto de dar un chiste. Y Quote, ¿necesitas que haga un anuncio? Y Quote. La sala contuvo la respiración. Podía sentir 40 pares de ojos yendo y viniendo entre Jens y yo, esperando el golpe. Y Quote, felicitaciones, perdedor. Y Quote, dijo, mirándome directamente. Y Quote, hemos terminado. Y Quote. La risa estalló como champán de una botella agitada, explosiva y efervescente. Sus amigos RTH levantaron sus copas y vitorearon, como si acabaran de presenciar un touchdown decisivo. Las esposas se rieron detrás de sus manos, cuidadas mientras Al aplaudía. Su vestido blanco la hacía parecer una novia en su propia despedida de soltera. No me inmuté, no lloré. No les di la devastación que habían pagado por ver. En lugar de eso, metí la mano en mi bolso y saqué el sobre negro. Me levanté lentamente y caminé con medida baja a lo largo de la mesa. La risa comenzó a apagarse cuando me vieron acercarme a Jens con algo que no esperaban. Serenidad total. Empujé el sobre la mesa de mármol hacia él. Mi voz era completamente tranquila mientras hablaba. Antes de celebrar, probablemente
Deberías explicarles a tus hermanas por qué tu cuenta. Antiguo edificio en Sachsenhausen, sobre el que había escrito sobre el Némesis 14 meses antes las cosas que había comprado. Jens nunca supo de este lugar. Él pensó que tenía mis ocasionales. Pasaba las noches en el apartamento de mi madre o en hoteles económicos. Cuando decía que necesitaba espacio. El edificio de 3 plantas estaba en una calle tranquila y arbolada de Sachsenhausen, bastante lejos de Frankfurt. Distrito financiero para que nadie de Jens Kreis lo encontrara por casualidad. ¿Este era mi santuario? Amueblado de forma sencilla, pero cómoda con piezas que yo mismo seleccioné. Pagado con honorarios de consultoría que Jens nunca supo que estaba ganando dinero revisando código para nuevas empresas bajo un seudónimo. Una vez dentro, coloqué mi computadora portátil en la mesa de la cocina y abrí los paneles de monitoreo que había configurado. El número de llamadas perdidas. En mí el teléfono ya había llegado a 47, pero lo silencié y lo coloqué boca abajo. La verdadera historia se desarrolló en mi pantalla en flujos de datos en tiempo real y registros del sistema que pintaron una imagen de colapso operativo total. La principal plataforma de negociación de Mainblick Capital se cerró exactamente a las 8:54, 7 minutos después de que le entregara el sobre a Jens. Los sistemas de respaldo intentaron encenderse, pero se encontraron bloqueados detrás de una autenticación biométrica que no pudieron eludir. Los portales de clientes mostraron mensajes de error en idiomas que cambiaron aleatoriamente, desde del mandarín al sueco y al árabe. Un pequeño toque que agregué solo porque pude. David Lawson envió cada vez más personas en pánico. Correos electrónicos al equipo de desarrollo, cada uno más desesperado que el anterior, exigiendo que alguien explicara por qué no tenía acceso administrativo a los sistemas que supuestamente controlaba. Rieke me envió cada pocas horas de actualizaciones cifradas. La propiedad Artigan en Kampen había sido notificada de la terminación inmediata del préstamo. La compañía hipotecaria inició un procedimiento de ejecución hipotecaria que colocaría la propiedad en suspensión de pagos en un plazo de 10 días. A menos que 14 millones los euros aparecerían inmediatamente. La oficina de impuestos de LMU había congelado las cuentas de Emma y Sofie después de que se revocaran los pagos de sus fondos fiduciarios. Ambas hermanas estaban actualmente fuera de la suya. Bloqueado de los portales de estudiantes y sin poder acceder a las calificaciones, certificados o cuentas de correo electrónico de su universidad. Me preparé una taza de té y me senté en mi sala, rodeada por el bendito silencio de una habitación que era enteramente mío. No actuar, no fingir, no el baile del huevo, lo que me hizo preguntarme de qué humor estaba Jens. Traería a casa. No se me pasó por alto la ironía de que finalmente había encontrado la paz en la destrucción de su mundo. Durante 3 días mantuve este silencio, viendo cómo su imperio se desmoronaba debido a puntos de datos y fallas del sistema mientras ignoraba los mensajes de voz cada vez más desesperados que llenaban mi teléfono. En la mañana del 4.º día, sonó el timbre a las 6:43 de la mañana. A través de la cámara de vigilancia instalada vi a Jens parado frente a las escaleras de mi antiguo edificio. Parecía una persona completamente diferente al hombre que había triunfado apenas 72 horas antes. Marcellus había confesado. Su traje Amani estaba arrugado.
Y manchado, el mismo de la fiesta. Era evidente que en su dedo faltaba el WHU. El Amnain, probablemente empeñado para obtener dinero rápido. La barba incipiente de diseño, que él cuidó cuidadosamente, se convirtió en uno. Le ha crecido la barba descuidada y los ojos tenían la mirada alta de alguien que no había dormido en días. Abrí la puerta pero no lo dejé entrar, dejándolo parado en él. Escalón mientras yo con la taza de café estaba en la puerta. La mañana estaba fresca y me di cuenta mientras temblaba levemente en su chaqueta arrugada. Iquot, por favor, Iquot, dijo. Y la palabra pareció herirlo físicamente. Salió entrecortado y extraño, como si su boca nunca antes hubiera formado esas sílabas. Este hombre que había comandado a ejecutivos y dominado conversaciones ni siquiera podía mirarme a los ojos mientras estaba en mi puerta como un mendigo. Iquot, por favor, ¿qué? Jens, Iquot, pregunté y tomé un sorbo de mi café. Iquot, la empresa se fue. Todo está congelado. Mis padres están perdiendo su casa. Emma y Sofía no pueden graduarse. Baffin me está investigando personalmente por tergiversar los activos tecnológicos ante los inversores. Su voz se quebró con la última palabra. Solo dime lo que quieres. Dime cómo puedo solucionar esto. No puedes arreglar esto. Simplemente respondí. Solo puedes lidiar con las consecuencias tuyas. Vive las decisiones de la manera. ¿Qué esperabas que yo viviera las mías? Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre arrugado. Mi abogado dijo, te daré esto. El membrete de Fulleran Partner. Era impresionante, al igual que el grosor del paquete. 23 páginas. Legales amenazas que implican chantaje, robo de secretos comerciales, infligir sufrimiento mental y varias otras interpretaciones creativas del se invocó el derecho penal. Sonreí mientras lo hojeaba. Reconoció el lenguaje desesperado de los abogados, que sabían que no tenían ningún caso pero necesitaban justificar su contrato. Iquot, deberías irte. Iquot, estuve de acuerdo. Jensi empezó a cerrar la puerta. Iquot, esto aún no ha terminado. Iquot, dijo, encontrando una chispa de su antigua arrogancia. Mis abogados te destruirán. Esa tarde lo corrí paquete de Fuller y socio para Catarina Huarzolz, mío abogado en Blackstone Legal. Catarina era brillante, despiadada y llevaba meses preparándose exactamente para este escenario. En 2 horas tenía escribí una respuesta que incluía documentos que demostraban que era dueño de cada línea de código en la que se basaba mi capital de visión. Adjuntó la grabación de audio del café, en la que Julia discutía el plan de Jen de excluir completamente a Lena una vez que los inversores estuvieran asegurados. Contenía correos electrónicos entre Jens y David Lawson en el que se planeó mi despido. Cada amenaza que hicieron Fuller y sus socios se convirtió en evidencia de los intentos de Jen. Robo de mi propiedad intelectual. 2 días después volvió a sonar el timbre de mi puerta. Esta vez la cámara de vigilancia mostró a Lynne Thompson frente a mis escaleras. Ella vestía jeans y un suéter. Su cabello rubio era una cola de caballo recogida hacia atrás. Atrás quedó el vestido blanco y el maquillaje perfecto de los Marcello. Parecía más joven, más vulnerable y sorprendentemente nerviosa. Abrí la puerta pero nuevamente no la dejé entrar. Iquot, no estoy aquí como algo
De Yen y Kuot dijo rápidamente. Estoy aquí porque tengo pruebas de sus tratos fraudulentos, ni diseñador ni llamativo. Solo profesionalmente. Elegante, de una manera que decía que iba en serio. Las oficinas de Mainblick la capital estaba en el puesto 32. Piso de un rascacielos de Frankfurt, el mismo edificio donde una vez serví café a los inversores que me visitaban. Esta vez cuando pasé por el cuando se abrieron las puertas de cristal, los ojos de la recepcionista se abrieron como platos. Reconocimiento y confusión. La sala de juntas quedó en silencio cuando entré. 7 miembros de la junta estaban sentados alrededor de la mesa de caoba pulida, incluido Jens, que parecía haber envejecido años durante la última semana. David Lawson estaba allí, su Barton MBA inútil dado el actual complejidad técnica. A.T. X ocupó su lugar habitual, aunque ya no podía pagar el estacionamiento del edificio. No tomé la silla que me habían preparado al otro extremo de la mesa. En lugar de eso fui al pantalla de presentación y conecté mi computadora portátil con practicada eficiencia. Apareció la primera diapositiva y mostró la estructura de propiedad total del algoritmo Pital. Caballeros y Kuot, comencé, notando cómo se estremecían ante mi discurso formal. Convocaron a esta reunión para discutir su crisis tecnológica. Déjame. Aclara tu posición. Cada línea de código a la que hace referencia Mainblick Capital Supports es propiedad de Nemesis Holdings, que es de mi entera propiedad. Los acuerdos de licencia bajo los cuales operaban expiraron en el momento en que Jens anunció públicamente nuestro divorcio a Marcellus, lo que violó la cláusula de moralidad. Se activa el inciso 12. Hice clic en la siguiente diapositiva que era las solicitudes de patentes mostraban, todas fechadas y registrado a mi nombre, antes de que mi mirada existiera el capital. Desarrollé el algoritmo PYT en el kit durante mi tesis doctoral. Las patentes eran mías. Su apellido de soltera era Alexa Bachman, razón por la cual su debida diligencia nunca la encontró. El miembro de la junta Marcus Webb, un capitalista de riesgo de cabello plateado que siempre había sido el más pragmático del grupo, se inclinó hacia adelante. ¿Qué deseas? Sonreí y pasé a la siguiente diapositiva. Tienes 2 opciones. Opción 1, reconocerme como fundador y propietario mayoritario de Mainblick Capital con un 70% del capital social, basado en la valoración de la propiedad intelectual que cree. Jens se queda con el 5%. La junta comparte el 25% restante. Opción 2. Vendo todo por 1 premio deportivo a Quantum Partners. Estos explican a sus inversores por que sus carteras ahora no valen nada. Esto es un chantaje, escupió Jens, encontrando por primera vez su voz. No, respondí con calma. Esto es el capitalismo. Soy dueño de algo. ¿Qué necesitas? Ofrezco vendérselo a un precio justo. El hecho de que nunca sientas haber hecho un esfuerzo para asegurar la propiedad de la tecnología fundamental de su empresa no es mi problema. La junta intercambió miradas. Estaban atrapados y todos en la sala lo sabían. Sin pitia, mi visión del capital era la de otra empresa de inversión con bonitas oficinas y sin ventaja competitiva. Y Kuot, necesitamos tiempo para discutir. Y Kuot, dijo Webb con cautela. Y Kuot, tienes 1 hora. Y Kuot, respondí, cerrando mi computadora portátil.
Mi abogado está esperando. En el vestíbulo con los contratos. Decide rápidamente porque los socios de Quantum están ansiosos por adquirir estos activos. Pasé esa hora en un café al otro lado de la calle y observó por la ventana como los barcos llegaron al edificio uno por uno. Probablemente abogados y asesores. Pidieron asesoramiento urgente. Cuando regresé los contratos estaban firmados. Ahora era el propietario mayoritario de la empresa que había construido desde la nada. 3 días después, Handelsblad publicó su investigación. Los titulares ocupaban la portada de la sección de negocios. El genio espiritual que, en mi opinión, acumuló capital y lo puso nuevamente de rodillas. La periodista Susan Chin había hecho sus deberes. Ella había entrevistado al profesor Morrison del KIT, quien confirmó que yo era el único creador del algoritmo de PYT. Lo había sido. Había hablado con ex empleados que me recordaban programando toda la noche mientras Jen asistía a eventos de networking. La línea de tiempo fue devastadora y mostró cómo cada gran éxito de Mainblick coincidió con mejoras que estoy. El algoritmo se había llevado a cabo durante mi eliminación sistemática de los documentos de la empresa y Jens trajo su Achner. La red colapsó. El artículo incluía una foto mía. Grado kit en el que estoy con mí. El supervisor de doctorado estaba junto a un tablero de presentación que mostraba el marco inicial de PYT. Al lado había una foto reciente de Jensen. Una conferencia de la industria donde presentó mi trabajo como su propia innovación. El contraste fue devastador. Mi teléfono vibró. Solicitudes de entrevistas de NTV, Bloomberg y Forbes. Pero las rechacé todas. La verdad ahora era pública y yo tenía un trabajo más importante que hacer. Organicé una reunión con ellos. Quantum Partners no como una vendedora desesperada, sino como alguien con activos que podrían utilizarse. Nos reunimos en su sala de conferencias. Vista del puerto de Hamburgo. La misma sala donde Jens propuso una vez una asociación que usted rechazó. 40 millones de euros para toda. Pitia algoritmo, le expliqué de forma sencilla, licencia no exclusiva con 5 años de duración. Cláusula de no competencia para el sector financiero. Estuvieron de acuerdo en 10 minutos. El traslado fue confirmado al mediodía. Esa tarde firmé el contrato de arrendamiento de las oficinas de Athena Financials, 6 pisos más abajo, donde mi Blick Capital comenzó su agonía. ¿Ya había reclutado a mi equipo? La doctora Sara Okoro, que fue ignorada 3 veces para un ascenso por el Bundesbank de Alemania, a pesar de su trabajo innovador en el modelado de política monetaria. Jessica Martínez, cuyo revolucionario algoritmos de evaluación de riesgos a su jefe en Goldman fueron atribuidos a Sachs. Amy Patterson, programadora, cuyas innovaciones en el comercio de alta frecuencia habían generado millones para las empresas que se negaron a promoverlas más allá de los desarrolladores junior. Mientras estábamos en nuestras nuevas oficinas contemplando el horizonte de la ciudad, Sara levantó su taza de café para brindar por los ignorados y menospreciados. Mientras celebramos nuestro comienzo, Jens esperaba con ansia su fin. La investigación sobre la financiación en efectivo había descubierto años de tergiversaciones a los inversores. Con la evidencia de Aline, tenían pruebas de uso de información privilegiada. Sus socios de N se distanciaron públicamente y aseguraron que desconocían el origen del
Las tecnologías han sido engañadas. David Lawon dimitió y volvió a la consultoría. Los inversores se retiraron. Trabajamos juntos, construimos sobre eso ideas de otros y creó algo. Eso era más grande que eso, suma de nuestras partes. La presentación al cliente fue perfecta. Parman Industries firmó un contrato de 3 años por valor de 2 millones de euros al año, citando específicamente su confianza en trabajar con él, creador real del algoritmo PYT, en lugar de alguien que es simplemente él. Había ganado laureles por ello. Al final de nuestro primer mes, los rendimientos de Athena Financials superaron los mejores el trimestre de Mindblick en un 30%. No solo tuvimos éxito, sino que establecimos nuevos estándares en la industria. La noticia se difundió rápidamente en el sector financiero. Se presentaron 3 mujeres más brillantes, cada una con historias dolorosamente similares a la mía. Doctora Lisa Chon, cuyos modelos cuantitativos había generado millones para su empresa anterior mientras estaba atrapada en la gerencia media. Rebecca Torres, graduada de Harvard, graduada de MBA, cuyas innovaciones estratégicas están influenciadas por sus homólogos masculinos. Los colegas presentaron constantemente sus propias ideas. María Petrov, su genio de la programación, había construido plataformas comerciales, mientras ganaba la mitad de lo que ganaba. Lo que ganaron los desarrolladores junior. Los contraté a todos. Nuestra oficina se expandió a todo. El piso y la atmósfera eran diferentes a cualquier cosa que haya experimentado en él. Había experimentado en el mundo empresarial. Compartimos ideas abiertamente. ¿Y las escribimos? Reconocí meticulosamente las contribuciones de cada uno y celebré los éxitos como equipo. No había jerarquía cuya voz era más importante. Ninguna idea de autoridad, solo mentes brillantes que trabajan por un objetivo común. 6 meses después, al inicio de Athena, participé en la conferencia de innovación financiera en Berlín. No como acompañamiento ni administrativo apoyando a alguien, pero como orador principal. Los organizadores me pidieron específicamente que hablara sobre el comercio algorítmico en la nueva economía. Yo estaba detrás del escenario apuntando con el micrófono, usando un sencillo vestido negro de mi elección, cuando lo vi al otro lado del salón de convenciones. Jens ocupó un stand para Brand y Partner, una empresa de tercera categoría que se ocupa principalmente de pequeños bonos municipales. Sus trajes de Tom Ford habían terminado. Se reemplazó el poliéster hecho a medida, que tiraba ligeramente en los hombros. El RWTH Lamnain todavía estaba desaparecido y su cabello comenzó a adelgazarse de una manera que los costosos tratamientos ya no podían ocultar. Estaba explicando algo a un potencial cliente que parecía completamente poco impresionado, tratando desesperadamente de proyectar la autoridad que alguna vez ejerció con tanta naturalidad. Nuestras miradas se encontraron a través del abarrotado salón del Congreso. Por un momento el tiempo pareció detenerse. Vi un destello de reconocimiento en su rostro, inmediatamente seguido de algo que nunca hubiera esperado de Jens Artig. Lástima. Primero desvió la mirada y luego se volvió hacia mí. Se dio la vuelta, como si de repente estuviera fascinado por las exhibiciones detrás de él. El hombre que me llamó delante de 40 personas. Si la hubiera llamado fracasada, podría no mirar a la cara a la mujer que se
Había reconstruido a partir de las cenizas de su traición. Di mi discurso de apertura, que finalizó con una gran ovación. La audiencia de 500 expertos de la industria escuchó mientras discutía la próxima evolución de la tecnología algorítmica. Andels explicó innovaciones que fueron mucho más allá de lo que había logrado Tia. Durante la sesión de preguntas y respuestas, alguien me preguntó sobre mi viaje. Desde el kit hasta la creación de Athena Financials. Dije la verdad simplemente. Y sin amargura, como la eliminación de mi propia creación me había enseñado la importancia de la propiedad, la documentación y la negativa a permitir que nadie menosprecie mis contribuciones. Después de la conferencia utilicé 10 millones de euros de la venta a Quantum Partners. Se fundará la Fundación Némesis. El nombre fue elegido deliberadamente, uno recuerde que la justicia a veces proviene de lugares inesperados. La fundación debería proporcionar financiación, tutoría y asistencia jurídica a las mujeres cuyas contribuciones tecnológicas han sido robadas, habían sido borrados o apropiados. El profesor de Kit, Thomas Morrison, aceptó formar parte de la junta y ayudar a identificar candidatos cuya brillantez se había pasado por alto sistemáticamente. Nuestra primera beca fue para un programador en Hamburgo cuyas innovaciones en ingeniería mecánica el aprendizaje había sido patentado bajo el nombre de su superior. El segundo fue para un equipo de 3 mujeres cuya startup había sido destruida por una adquisición hostil que reclamaba su tecnología como propiedad intelectual preexistente. En 6 meses estábamos apoyando a mujeres en toda Alemania, cada una de ellas surgiendo de los escombros de lo que le habían quitado. Estaba construyendo algo extraordinario. Una tarde, mientras estaba en mi oficina con vista al Main, mi teléfono celular vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Lo supe inmediatamente. Que era Jens. Probablemente había adquirido un teléfono celular nuevo después de que el anterior fuera apagado por IQOT, falta de pago IQOT. IQOT, el mensaje fue breve. Destruiste todo IQOT, me detuve. Foto del último éxito de Athena Financial, nuestra aparición en Forbes como una de las 10 películas financieras más innovadoras de Alemania y la envié como respuesta. Luego borré su número y lo bloqueé, sintiendo el último vínculo que nos unía. Finalmente fue cortado. Él tenía de alguna manera muy bien. Había destruido todo. Todo mentiras, robos y el borrado sistemático de mí. Se construyeron aportes. Pero a partir de esa destrucción había construido algo infinitamente mejor. Llamé a mi madre, que siempre contestaba al primer timbrazo. Mamá, estaba buscando apartamentos cerca de mí. En mi edificio hay un bonito apartamento de 3 habitaciones con vistas al Main. Tiene un rincón de lectura. Perfecto para las reuniones de tu club de lectura en vídeo. Y Quote, su profunda inhalación de aire me lo dijo todo. Y Quote, Lena, no podría hacer eso. Y Quote, mamá, puedo permitirme eso. Podemos permitírnoslo. Me apoyaste en todo. Déjame devolverte algo. Cuando ella estaba al otro lado del teléfono llorando. Lágrimas de alegría, vi mi reflejo en la ventana oscurecida. La mujer que le devolvía la mirada no era la esposa invisible
que había servido café mientras otros reclamaban su trabajo. Ella no era la víctima que había sido humillada públicamente en